Noelia Núñez ha dimitido de todos sus cargos tras la revelación de que su currículum no era auténtico. Génova 13 ha visto como una de sus figuras más emergentes ha abandonado la política. La hasta ahora vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital ha reconocido que no terminó sus estudios universitarios. Tras el escándalo, Núñez ha asumido la responsabilidad de sus actos y, tal y como dicta la normativa interna del PP, ha presentado su dimisión inmediata, renunciando a su acta de diputada y a todos sus cargos. Esta dimisión, que parecía dar muestra de responsabilidad, ha dado también un espacio a la reflexión un poco más amplio sobre el comportamiento de los políticos en general, porque si bien esta actitud de Núñez es una muestra de coherencia con los valores que deberían imperar en la política, resulta irónico y poco consistente en comparación con lo que se tolera en las filas de otros partidos, como el Partido Socialista, al que desde luego no parece incomodarle en absoluto el constante desfile de mentiras y falsedades en sus filas sin que se dé una dimisión por ello. El número uno, el presidente del Gobierno, ha mentido en su currículum, asegurando haber obtenido un máster en el IES cuando en realidad solo cursó un curso de liderazgo público. Pero eso no es todo, porque su tesis doctoral, plagiada en la Universidad Camilo José Cela, se mantiene oculta. En el caso de su mujer, Begoña Gómez, la situación también es alarmante. Recuerden que se presenta como catedrática cuando en realidad ni siquiera posee los estudios académicos que justificarían tal título. Un desliz que también pasa desapercibido en un gobierno que no parece tener reparos en seguir adelante con una política basada en la manipulación de datos. Pero el engaño no se limita al presidente y su entorno directo, porque hay una serie de ministros, altos cargos y demás socialistas cuyo historial académico está plagado de mentiras. Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pasó de ostentar másteres falsos en la web de Moncloa a ser presentada con títulos de cursos superiores y de posgrado tras el escándalo de que se había producido ese borrado en la página oficial. A su vez, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, proclamó ser ingeniero industrial, a pesar de no haber superado el primer año de carrera. Miquel Iceta, que fue ministro de Política Territorial, fue presentado como licenciado en Derecho, pero la realidad es que su formación solo llegaba al nivel de lo que antes era COU. Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista, se quedó en una titulación de FP. Óscar Puente, por cierto, dijo tener un máster que en realidad era un curso no oficial. En fin, la cuestión de fondo aquí está clara, porque Núñez asume sus errores y da un paso atrás. En el Partido Socialista, la falta de honorabilidad académica, la manipulación y las mentiras sistemáticas siguen siendo toleradas sin consecuencias. El hecho de que los líderes del Partido Socialista sigan en sus puestos, a pesar de todos estos engaños y falsedades que han sustentado sus carreras, es un claro reflejo de la doble moral que impera en la política española. La falta de dimisiones ante esos casos pone de manifiesto que la política de este partido parece estar más bien basada en la gestión del poder que en principios de transparencia y honestidad. Esta dimisión debería servir de ejemplo, pero lamentablemente en el Partido Socialista el cinismo y la falta de escrúpulos parecen ser la norma, porque una cosa ya de por sí es grave, que es mentir sobre la formación académica, inflar un currículum o adornar un título, pero hay algo mucho más grave y peligroso, que es mentir deliberadamente a los españoles sobre lo que se hace o lo que se va a hacer al frente del gobierno. Y eso es exactamente lo que viene haciendo Pedro Sánchez desde hace años. Dijo que no pactaría con Bildu, pactó, dijo que no habría amnistía, la hay, prometió que no se apoyaría en el separatismo, hoy depende del mismo. Aseguró que defendería la libertad entre españoles y lo que ha instaurado es un sistema legal que privilegia a quienes quebrantan la ley si eso le garantiza seguir en la Moncloa. Es decir, el problema ya no es solo un máster que no existe, una tesis que no se puede consultar, una cátedra sin estudios. El verdadero escándalo es un gobierno que construye su poder sobre la mentira sistemática, que promete una cosa y ejecuta la contraria, que insulta la inteligencia de los ciudadanos mientras se abrazan a los que quieren destruir la unidad de España. Noelia Núñez ha dimitido por mentir en su currículum. En el Partido Socialista nadie dimite por mentirle al país, y eso en democracia es mucho más grave. Muy buenos
buenos días. 24 de julio comenzamos este jueves aquí en Dando Caña. Terminamos aquí la semana, que mañana es día 25, Santiago Apóstol, y es festivo aquí en la Comunidad de Madrid, al igual que en Galicia, por el patrón de España. Hoy lo que celebramos en el Santoral es Santa Cristina de Bolsena. Muchísimos asuntos encima de la mesa para terminar lo que viene siendo la semana de actualidad aquí en Dando Caña. No solo hablaremos de Noelia Núñez, que es desde luego la mujer del momento desde hace apenas unas 24 horas, sino que también hablaremos de inseguridad e inmigración, con lo que ha sucedido en San Agustín de Guadalix, también de corrupción después de esa decisión del Tribunal Supremo de mantener a Santos Cerdán en Soto del Real. Hablaremos desde luego lo que ha sucedido, atención, en un avión en Valencia con unos 50 adolescentes judíos y muchas más cuestiones. Así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal estás? Vivo. Que ya es mucho. Ya es mucho y, hombre, un día, mañana es fiesta, eso siempre ilusiona, ¿verdad? Y la fiesta que es también. Pero a ver, yo ayer me dediqué a celebrar el día, porque me parecía que era un día importante, no porque fuera el segundo aniversario del desgraciado accidente de tener a Pedro Sánchez de presidente de gobierno en segundas nupcias, que no me interesaba celebrar nada. Es más, creo que él haría bien en ni siquiera celebrarlo, de hecho no lo ha celebrado, sino por lo que pasó con la ley Bolaños, que se fue de momento al rincón de pensar. Pero es que cuando iba a celebrar la cosa me vino una noticia que me hizo todavía más feliz, que es la confirmación de Martínez Arrieta y de Pablo Lucas Murillo de las Cuevas como presidentes de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, que creo que es la noticia más importante del último año, con diferencia, sobre todo por lo que nos espera en el futuro. Claro, eso es fruto del famoso pacto, que a veces se sigue diciendo que fue malo, sobre el Consejo General del Poder Judicial entre el PP y el PSOE, y yo ya dije en su momento que milagrosamente me parecía que podía salir bien, y ha salido bien ese pacto, porque a la presidenta del Consejo General parece que es una persona que prima, diríamos, lo jurídico a lo político, y aunque venga del sector de izquierdas, pues está tomando decisiones que obedecen a criterios jurídicos, y una de las decisiones que ha tomado no la tomaba ella, pero podía haber puesto suficientes pegas para que no se diera, es esta decisión, que nadie duda que los dos candidatos, que más o menos vienen del sector de derecha, aunque esta mañana en la televisión decían que era del sector izquierdo, lo cual es raro porque Martínez Arrieta es de la Francisco de Vitoria y Lucas Murillo no es de ninguna asociación, lo cual también está muy bien, pero que estos dos personajes son buenos, pero sobre todo viendo a lo que se enfrentaban, son muy buenos, porque lo que se enfrentaban era la muerte pelá, es decir, Cándidas Conde Pumpidas, dos, por si fuera poco, no una, no, sino dos, y además en un puesto que es una sala clave y que dura hasta que te jubilas, no es un problema de 2 o 3 años. Por cierto, ya para el comentario último de Noelia Núñez, amiga nuestra y antiguamente colaboradora de aquí, es una chica que me caía muy bien, pero cometió un error que es tan infantil, pero tan incompatible con la política, como adornar un currículum que no sé por qué se hace, porque desde hace años ha habido ministros que no tenían ni FP, que han sido mucho mejores que los que tienen ahora título universitario con Pedro Sánchez, con lo cual no es una cosa que me acomplejaría a mí el presentarme sin ninguna titulación, pero el mentir sí. Pero no sé si has visto esta mañana una entrevista muy interesante. La explicación que ha dado. No, esta me la he perdido porque me ha pirado el tren y ya no me he acordado de esta entrevista. No, la que ha hecho la teniente de alcalde Fuenlabrada, colega en el gobierno de Noelia, que ha aprovechado para meter el dedo en el ojo, pero es muy interesante porque ha dicho varias veces algo parecido a que no caben en política los que mienten. Vaya. Entonces, claro, eso dicho... Pues entonces vamos a elecciones, ¿no? Claro, dicho por alguien del PSOE, hay que reconocer que hace falta tener unos... Bemoles. Bueno, en el caso femenino serían bemolas, más bien, no sé si como el caballo de Troya, porque no tenía bemolas, sino bemoles, no sé exactamente como quién, pero en fin, a mí me caería la cara de vergüenza de decir eso, a no ser que usted, señorita o señora, haya querido decirle a Pedro Sánchez que tiene que dimitir, y a tantos otros. No sé si quería decir eso, usted sabrá. Eso no es un problema de doble moral, es un problema de falta absoluta de moral, que es un poco distinto.
Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Y también Antonio Burgueño, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos, si les parece, en primer lugar con este asunto de Noelia Núñez, que en el día de ayer por la tarde se conocía, porque ella misma lo publicaba a través de la red social X, un comentario con también una carta en la que precisamente asumía la responsabilidad, porque asegura que es la esencia de la libertad y que ella asume la suya. Esa es la frase que también incluía en una carta que enviaba a Alberto Núñez Feijóo, donde le comunicaba su decisión de abandonar todos sus cargos orgánicos dentro del partido y también de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, después de que se conociera precisamente que había inflado su currículum. La explicación que ella ha estado dando en estos últimos días es que informó de que había iniciado esos estudios, pero que en ningún caso había asegurado, había afirmado que los había finalizado y que así constaría en el currículum, que incluso consta en el poder de la Cámara Baja. Sea como sea, Noelia Núñez ha dimitido, mientras que el listado de socialistas que han mentido en su currículum pues es bastante largo y de aquí no hay ningún tipo de dimisión. Noelia Núñez, hasta ahora diputada en el Congreso con el Partido Popular, ha dejado todos sus cargos, tanto en la Cámara Baja como los que tenía a nivel interno en su formación. El motivo, la polémica que ha generado su currículum. Y es que Núñez presentó una información incorrecta en el Congreso, asegurando que había estudiado una carrera que posteriormente se ha demostrado que no terminó. Su dimisión llega después de varios días de presiones por parte de las filas socialistas, que la acusaban de mentir y engañar a los votantes y a la ciudadanía. Sin embargo, llama la atención que aquellos que exigían su dimisión han hecho y siguen haciendo lo mismo, mentir en su currículum. No hay que irse muy lejos. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, afirmó que tenía un máster del IES. La realidad es que hizo un curso de liderazgo público. No hay que olvidarse de su tesis doctoral, la cual quedó demostrada que plagió. Óscar Puente, uno de los más críticos con Núñez, también tiene varias razones para guardar silencio. El ministro aseguró que tenía un máster de dirección política, pero solo hizo un curso en un centro que ni siquiera era una universidad oficial. Patxi López, quien también pidió la dimisión de la ya exdiputada del PP, tiene en su currículum que es ingeniero industrial. La verdad es que no pasó nunca de primero de carrera. Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró que había cursado 2 carreras, Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, algo que posteriormente cambió, indicando que solo había iniciado los estudios. Cristina Narbona, la presidenta del Partido Socialista y exministra, aseguró que era médico, una mentira que mantuvo durante décadas, porque la realidad es que no lo es. Son solo algunos ejemplos de una práctica que, como vemos, es bastante común entre los políticos. Lo de Noelia Núñez ha estado mal, pero ¿cuándo dimitirán todos aquellos socialistas que también han inflado sus currículums? Bueno, más allá del caso concreto que es Noelia Núñez, yo creo que esto debería hacernos reflexionar sobre otra cuestión mucho más generalizada, que es la mentira en la política, Riera. Vamos a ver, para mí hay una cosa muy clara, es decir, desde el momento en que uno toma la decisión de entrar en la vida pública y en la vida política, debería de firmar un documento de ética y valores. Y en el momento en que conculques esa ética o esos valores, debes de abandonar la política de forma inmediata. Claro, que si cogemos los 50.000 políticos, les sometiésemos hoy a una evaluación de su ética, de sus valores, a lo mejor es que nos quedaban muy poquitos en el total del Estado español. Pero tendríamos la oportunidad de reciclarlos y aprovechar de traer los universitarios que han emigrado y que están viviendo fuera, a ver si con esto, y aunque estoy totalmente de acuerdo con José María, en el que el título no te da el derecho a precisamente ser el mejor del mundo, pero hombre, entre un desgarramantas que dicen en Aragón, un destripaterrones que dicen en otros lugares, como muchos de los que hay en estos momentos en la política en general, si tuviésemos gente que se hubiese formado en ética, principios, valores, creo que hoy nos iría de forma diferente. Evidentemente el presidente del gobierno ni se educó, ni se formó, ni se preparó, y ni siquiera se casó con alguien en el que los valores eran una de sus virtudes. Sabemos que y perfectamente la esposa del presidente llevaba la contabilidad
de los puticlubs del padre y del tío, y por lo tanto si eso ya entra dentro de las reglas del juego de los valores, de la ética y de los principios, pues evidentemente tenemos un problema. Un señor presidente que acepta casarse con una señora, es decir, que regenta, es decir, centros de prostitución, es decir, sea del tipo que sea, evidentemente ya da la categoría personal que tiene. A partir de aquí, claro, ¿cómo los socialistas van a dimitir? ¿Qué importa que tengan títulos que sean falsos o ni siquiera que los tengan? ¿Qué importa que Óscar Puente, que se dedica a fusilar a políticos a través de X o antes Twitter, él pueda permitirse el lujo de haber mentido sobre sus estudios? Y a partir de aquí, en este momento, casi todo vale menos una cosa, la realidad. Y la realidad demuestra que en estos momentos estamos llenos de absolutamente gente en el gobierno que carece de la base fundamental y clave, que es valores, principios y ética. Y a partir de aquí, pues que sigan. Yo qué quieres que te diga. Y si el pueblo vuelve a elegirlos, pues qué pena me van a dar un pueblo que es capaz de elegir a políticos de esa categoría. Es decir, Koldos, Ábalos, Cerdanes, los clanes del Peugeot, es decir, dirigidos y presididos por Pedro Sánchez, que se ha beneficiado del dinero de su suegro para pagar esos viajes que le costaban 2.200 euros cada semana, o cada día, perdón, pues evidentemente nos demuestra la calaña a través de la cual estamos en estos momentos dirigidos. Y siento ser tan duro, pero es que es la puñetera realidad. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo hablado de este tema. El problema es curioso. Desde mi punto de vista, el enfoque es, resulta que los políticos de este país quieren que estemos en una sociedad de mérito, porque ellos se inventan el mérito para sí mismos. Es decir, buscamos que la persona se estimule para perfeccionarse. No estamos, como estáis diciendo, no estamos menospreciando los valores que puede tener una persona porque no se ha titulado, graduado, ni nada de esto. Admiré en Nicolás Redondo padre que, teniendo que ser el presidente del PSOE, declinara en Felipe González el serlo, porque él mismo decía que el presidente de gobierno español futuro no podía tener falta del título universitario. A mí no me lo parece. A mí no me parece que sea imprescindible, ni que sea, puede ser conveniente que sepa inglés para que se pueda hablar con los demás. Pero estamos en una sociedad en la que hay gente que está sin trabajo en la calle, con un montón de titulaciones encima y que están haciendo mérito, y el mérito consiste en coger un avión y marcharse fuera. Y sin embargo nuestros políticos están diciendo que ese es el mérito, porque se lo atribuyen. O sea, tienen el concepto de buscar eso que no han sido capaces. Están en absoluto, están mintiéndose a sí mismos, que es lo más grave de una persona. No es que le falten valores, es que los valores huelgan en ese tipo de personalidad. Porque alguien que llega a presidente de gobierno y que tenga que decir que tiene una tesis y esa tesis sea falsa, realmente está diciendo, pero si ha llegado usted presidente de gobierno por la línea de gente, oiga, si ese es el primer punto de un gran currículum. Se acaba de morir en Uruguay una persona que fue presidente de gobierno. Mújica. Pepe Mújica. Pepe Mújica. Que ha sido, he tenido la suerte de estar con él un cuarto de hora y despertaba emoción a una persona
en la que no dejó de vivir en su charca y que no tuvo estudios y que lo sabía decir sin presumir de haber vivido en la pobreza y en la... Por lo tanto, estamos ante una sociedad falsa que es el que para ser político resulta que hay que ser la antítesis de lo que la sociedad está harta de conocer y de ver, que es el que hay que estimular a la gente para poder tener una sociedad mejor formándose. Eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo más grave es que ellos mienten porque no han sabido llegar, no han sabido forzarse. Y así estamos. En fin, Francas. Sí, no, a ver, yo creo que el ciudadano se merece estar dirigido por los mejores. La palabra mejores es muy amplia, probablemente las mejores personas, no los mejores médicos, las mejores personas, no los mejores ingenieros, las mejores personas, ¿no? En algunos casos, según qué función, la mejor persona tiene que ser la mejor profesionalmente en aquel ámbito, en otros no. Ahora, desgraciadamente, eso es tan lejano de la realidad que no deja de ser una comedia de ciencia ficción imposible. Y como es imposible, pues nada, hay que conformarse con que nos dirija cualquier patata, porque desgraciadamente o cambia todo, que es lo que tendría que hacer, o los partidos decidirán quién nos dirige. Y en general, un político nunca ayuda a que suba alguien que sea igual o mejor que él. No fuera caso que la sombra al final se lo comiera. Con lo cual siempre hay que contar que el que decide buscará cosas peores. Si en el caso el que decide es muy bueno, pues las cosas peores pueden ser buenas. Si en el caso el que decide es un tipo Pedro Sánchez, que es lo peor de lo peor, pues ya me diréis lo que viene después. Entonces yo siempre he dicho que y además eso sí que lo he dicho yo, o sea, y me reafirmo en que lo digo yo, aunque no lo dijera nadie, las dos únicas cosas que evitarían la corrupción en España son que el político que miente en público, ya sea en el currículum, ya sea en lo que queráis, en público, sea inhabilitado de por vida. Inhabilitado de por vida. Y dos, que el partido que coloca a alguien como pieza de partido recoge la responsabilidad civil subsidiaria de todos los desmanes que cometa este personaje. Y entonces veríais que una de las cosas que pasaría es que en vez de tener 50.000 políticos, como ha dicho José Ramón Riera antes, probablemente los partidos irían y lo dejarían en 200 o 300 en toda España, porque claro, responder de 50.000, ¿quién responde? Pero hombre, si hay que responder de pocos, igual sí que somos capaces de asegurarnos, porque 50.000 políticos, que es verdad que hay en España, pues en fin, ya empieza mal, ¿eh? En fin, son las 12:22, vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta les mostramos las imágenes, atención, de lo que ha sucedido en San Agustín de Guadalix, del método que han usado 3 individuos de origen marroquí, jóvenes de entre 18 y 26 años, para llevar a cabo diferentes atracos. Se las mostramos a la vuelta. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa, con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas, solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 12:26, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Ya saben que el verano es un momento de disfrute, de vacaciones y de abandonar nuestros hogares, y que la preocupación también por los robos está ahí. De hecho, estas semanas suelen ser las que aprovechan estos delincuentes para entrar en muchos de nuestros hogares. La Guardia Civil ha detenido precisamente en estas últimas horas en Majadahonda a una pareja por al menos 3 robos con fuerza en domicilios de Las Rozas y Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid, a los que accedían mientras los dueños dormían.
dormían. Estamos hablando de un hombre de 30 años, otro de 23, ambos españoles que han sido detenidos en su propio domicilio. Esta investigación se inició ya en el mes de junio tras detectar que había un incremento de las denuncias que compartían el mismo modus operandi y que apuntaban precisamente a cómo detrás de los robos podían estar pues, los mismos responsables. Todos esos robos investigados coincidían que se cometían por la noche y los ladrones entraban, atención, por alguna ventana abierta, aprovechando también las altas temperaturas que ha sufrido la Comunidad de Madrid en estas últimas semanas, pues como la gente se dejaba la ventana abierta, ahí era por donde accedía. Además, también los investigadores pudieron detectar que estos ladrones conocían exactamente con todos los detalles cómo eran las diferentes zonas o las urbanizaciones, por lo que también detectaron que eran vecinos de Majadahonda y que además siempre acudían a los bajos a robar. Se llevaban joyas, relojes, dinero y también pequeños electrodomésticos. La mujer era la encargada de llevar a cabo las tareas de vigilancia en el exterior. Y vamos a seguir en la Comunidad de Madrid. Antes les hablaba del método del tirón. Ese es el método que van a ver en sus pantallas ahora, el usado por estos tres individuos de origen marroquí con los últimos robos. Son imágenes que ha publicado esta misma mañana Telemadrid, que llevan ya durante varios días precisamente cubriendo las denuncias de los vecinos, denunciando la inseguridad en el municipio después de los últimos robos. Esos últimos robos son sobre todo, atención, a personas mayores, a personas dependientes de entre 70 y 80 años. Se les acercan, les cogen del cuello, como ven en sus pantallas, y les tiran hacia atrás. Esto hace que muchas de esas personas se caigan o incluso, debido al sobresalto del momento, se queden inconscientes sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Estos tres jóvenes, individuos de entre 18 y 26 años de origen marroquí, han sido detenidos ya por la Guardia Civil como autores de hasta 4 delitos diferentes por robos con violencia, donde también se hacían con cadenas, collares y bolsos. Están acusados también de una estafa bancaria por hacer compras con tarjeta de crédito a una de esas víctimas. Bueno, en fin. ¿Cuánto tardamos en cogerlos y mandárselos al rey a la agüita? Sí. Y ponérselos al pie del Exacto. Palacio Presidencial. Mandarlos infinito. No, ya, pero es que lo que procede es, pero además, regalárselos. Decirle, oiga usted, Mohamed, es decir, aquí los tienes, mira, te los traigo para que aquí hagan exactamente lo mismo en tu ciudad, en tu país, lo mismo que hacen en el mío. A ver si te los quedas y a ver qué haces tú con ellos. O sea, tú mismo, es tu problema, no el nuestro. Ya está bien, hombre, ya está bien. Bueno, es que aquí vamos a llegar a un punto. Bueno, el último ejemplo ha sido Torre Pacheco. Creo que se están registrando incidentes similares en Essex. Además, en Francia, atención, porque vamos a llegar a este punto, siempre lo hemos dicho, Francia es el espejo en el que debemos mirarnos, no solo con el asunto económico, con eso del tema de la congelación de las pensiones, sino también en lo que se refiere a la sociedad como tal, porque en este país, en nuestro país vecino, han vuelto a lo que podríamos llamar el confinamiento con un toque de queda nocturno. ¿Por qué? Precisamente por la violencia que se ha desatado en algunos puntos del país que no se podía detener. De hecho, en Nimes, en el sur del país, a partir del lunes va a entrar en vigor un toque de queda nocturno para, atención, los menores de 16 años, desde las 9 en punto de la noche hasta las 6 de la mañana durante 2 semanas. Se suma así a una decena de municipios que ya aplican esta medida. Estamos hablando de localidades, pero también de barrios enteros que precisamente, Antonio, implementan el toque de queda por miedo a lo que pueda suceder en esas horas. Pues hombre, yo no sé la razón de la selección, no sé si es en buena línea o es una selección adversa, porque, no sé, yo tengo que salir alguna noche por imperiosidad. He salido por mi profesión muchas veces, pero ahora salgo porque el perro me lo pide. Y entonces lo que veo por la noche cada vez es menos gente por las calles de Madrid. Y lo que sí creo es que asociar a esos chicos de esa edad, pues me parece que
que es buscar una delincuencia muy concreta, y yo no haría un toque de queda con esa selección. Me parece una búsqueda de una delincuencia muy concreta que no es de la que lo estamos mezclando. Estamos mezclando, hemos visto los que aprovechan la noche en determinadas urbanizaciones para entrar en los domicilios con una preparación que parece bien organizada, que por lo menos roban pero no tiran al suelo a dos personas mayores, que esta es otro tipo de delincuencia que ya puede terminar en que puede terminar en que una persona caiga al suelo, se rompa una pierna, o puede terminar dando un golpe en la cabeza y es un asesinato. Es decir, sí, estamos en una situación de diversa, en un escenario diverso. Y ahora seleccionamos los chicos hasta los 16 años. Pues no lo sé. No sé en qué se basa eso. ¿En qué zonas ha analizado la policía para decir que esto tenga que hacerse? Se suele basar en un tema que es en dar la sensación de que hago algo. ¿Qué hay? Dar la sensación de que hago algo. Ah, bueno. Entonces, pues, da igual lo que hagas. O sea. Te agradezco mucho la aclaración porque quería analizarlo desde el punto de vista técnico. No, claro, pero tú vas en serio. Que no le encuentro razón y me la das con una simplicidad pasmosa. Tú vas en serio. Haz algo para que se note que estás haciendo. Eso es lo mismo que los cortes cuando pasaba algo, cortar las carreteras, las operaciones. Ha sido un diagnóstico tajante y me parece acertado. Y atención a esta otra información. Es que lo he vivido. Atención a esta otra información que publica esta misma mañana La Gaceta en su portada sobre cómo una ONG que ha recibido, atención, unos 130 millones de euros en subvenciones destina este dinero público a suministrar tabaco entre todos los menas de un centro de Canarias. Esta información la escribe Unai Cano, con el que tenemos conexión en directo. Unai, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. El placer es nuestro. Hablamos de una ONG que gestiona más de 130 centros en las Islas Canarias, ¿no? Así es, más de 130, solo en la isla de Tenerife 23 y en torno a casi 2.000 internos. Por lo tanto, es una ONG que, como podréis imaginar, recibe una cantidad más que generosa en subvenciones. Solo de la comunidad autónoma, gobernada por Coalición Canaria y con apoyo del Partido Popular, ha recibido 131 millones desde el año 2023 y pues se entiende, ¿no?, que cuando esta información ha sido difundida y hemos conocido a través de WhatsApps y otro tipo de mensajes internos entre algunos de los trabajadores de estas ONGs y los propios internos, pues que se transferían, entre otras cosas, cigarros, lo cual ya de base es un delito, ya que se les estaría suministrando a personas menores de edad, por eso se les llama menas, pero aparte se está haciendo con dinero de los españoles, pues ha generado bastante rabia en general. Una ONG que también ha recibido 30 millones por parte del gobierno de Pedro Sánchez solo en el último año, además de otros contratos que se han cerrado. Por lo tanto, pues es un tema del que desde luego tenemos que hablar. Hemos conseguido esta información a través de algunos contactos que tenemos ahí en Canarias, que están haciendo una labor excepcional en todo lo relativo a conocer y dar a conocer, sobre todo, a dónde está yendo a parar el dinero de los españoles, qué hay detrás de este negocio vinculado a la inmigración. Y pues también en las últimas semanas hemos dado a conocer otros escándalos, como es el hecho de que haya grupos de menas, de menores, a los que se les está pagando con dinero público la asistencia, por ejemplo, a kartings, algo que para muchos españoles es un lujo, ¿no?, que igual se pueden permitir muy de vez en cuando, y allí, sin embargo, cada 2 semanas suele acudir un grupo que también, según algunos testimonios de personas que han acudido y se los han encontrado, han sufrido incidentes o han visto cómo se les ha colado y ellos han tenido que esperar de más para que estos inmigrantes pudiesen acceder a ello, todo con dinero público y pagado por ONGs que están siendo subvencionadas por el bipartidismo, tanto por el Partido Popular a nivel autonómico como por el Partido Socialista a nivel nacional.
Bueno, también informabas, también en Tenerife, si no me equivoco, de un hotel que se había reconvertido precisamente en un centro de menas en el que... No os estoy escuchando. Unai, no sé si me puedes escuchar ahora. No me escucha Unai. Compañeros, no sé si podemos arreglar precisamente la conexión que estamos manteniendo con Unai, porque sí que es cierto que esto que estaba comentando es muy interesante, sobre todo porque vemos hacia dónde va todo lo que, bueno, el dinero público que supuestamente se destina a atender a estos menores no son para cubrir necesidades básicas como uno podría entender como lógico, sino para beneficios y lujos a los que la mayoría de españoles desde luego no pueden acceder, Antonio. Pues claro, porque es que estamos, pero es que la semana pasada estábamos en la noticia de que se bajaba la adscripción o la subvención a cada mena nada menos que en más de 100 euros, es decir, que tenían 140 euros lo que se venía aplicando y que estaban y que a partir de no sé qué momento el Estado iba, el gobierno les daba una cápita que yo creo que era de 33 o de 34 euros. De 100 y pico a 35, si no me equivoco. O como la policía, se quedaban con las dietas de Entonces, la policía. Más bien. Evidentemente, a 140 se pueden reconvertir hoteles de 4 estrellas con mayor rentabilidad, de 5 estrellas con mayor rentabilidad, llenos de menas. Porque a 140, para un mena, la manutención y hasta vestirles, bueno, pues no sé qué enfoque tiene esto. Desde luego, la disminución del precio a lo mejor ya hace que no sea tan rentable el convertir hoteles en esto. Y lo del tabaco, 145 a 67 euros, para ser exactos, y que tengan también ustedes eso. el dato. Bien, 67 euros es el precio diario, es el precio que tiene un residente en una residencia de tercera edad con la financiación zapateril que tenemos, falta de ley, pero... 72 euros es lo que recibe un policía nacional para su manutención en pagar hotel, desayuno, comida y cena cada vez que se desplaza. Y luego, 72 euros. Y lleva sin actualizarse casi 10 y mucho, casi 20 años. Claro, es decir, al pobre policía no le llega, o sea, para dormir, desayunar, comer y cenar, termina poniendo dinero en su bolsillo. Y entonces el MENA, 100 y pico. Bien, y lo de dar tabaco, bueno, a mí lo de dar tabaco no me parece tan... Siendo médico y persiguiendo al tabaco, yo no lo persigo, pero quiero decir que tengo que decir que es nocivo para la salud, que no es que sea por el cartel, sino porque realmente lo es. Pero que me parece menos grave que dejarle en la calle sin utilidad y metiéndolos en las redes de todo tipo. Y las redes de todo tipo es pasar a ser distribuidores de droga. Eso es más grave que fumar. Es que ese es muchas veces el problema. Yo siempre es que si no doy un dato. No estoy aquí a gusto. Es decir, he bajado esta mañana precisamente los datos definitivos de las subvenciones subvenciones, no transferencias, subvenciones realizadas por el Estado español. Bueno, hay un apartado que publica la Intervención General de la Administración del Estado, un apartado se llama Empresas, otras asociaciones, otros organismos públicos, comunidades de propietarios y sociedades civiles, extranjeros y otros. Bueno, el de asociaciones, se han dado 4.953 millones de euros en subvenciones solo en el 2024 a un total de 6.197 asociaciones diferentes, con nombres y apellidos. 4.000. 4.953 millones. Pues el otro día yo leí una información que decía 40 millones. Vamos a ver. 9.261 empresas. Es
4.952 asociaciones, 13.125 millones, 13.125 a organismos públicos, a comunidades de propietarios y demás, y sociedad civil, 525 millones, a extranjeros 458 millones y a otros 318 millones, que suman en total 28.000 millones de euros, de más de 100.000 euros. O sea, esto es lo que publica hoy, bueno, lo he conseguido hoy. 28.000 millones. 28.000 millones, sí, es decir, y lo publica la Intervención General del Estado, que dice pues listado de grandes beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas Ya 2024, datos a 11 del 6 del 2025, cumpliendo la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el cual dice que Transparencia debe facilitar esta información de más de 100.000 euros por cada entidad. Si lo comentamos el jueves pasado, no, tú viniste el jueves, ¿no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas que Yo te dije 30.000 millones. Pues por eso que además hay un error de 2.000, porque te dije que como Macron había dicho que todo el show que había montado en Francia, de tal y cual, eran 40.000 millones, y el día anterior dije, pues a Riera nos lo resuelve en 2 minutos, porque tan solo en subvenciones ya estamos en 20.000. 28.000. Y más la cooperación internacional, 4.000 y pico, tendiendo a 5.000, con lo cual ya teníamos 25. Para llegar a 40 eran 15 más, que con quitarlo de la Moncloa asesores ya me lo fíjate, resuelves, ¿no? yo te dije 30.000 millones, que era... Bueno, ya tengo los datos, porque pues, me quedé con un mensaje aquí que no sabía, estaba seguro si podía sostener durante mucho tiempo ese dato. Y hoy precisamente, bueno, pues esta mañana, después de mandarle datos aquí a esta señorita, brujuleando como me gusta hacer, 28.000 millones de euros, exactamente. Eso es tanto o más que lo que se gasta en residencias de tercera edad. Mira, o sea, aquí, lo tienes aquí, mira, que por aquí. Y faltan los pequeños, ¿eh? Intervención General de la Administración del Sistema Nacional de Publicidad, Subvenciones y Ayudas Públicas. Pestaña de empresas, lo he sumado, 9.000 millones. Pestaña de asociaciones, 4.952 millones. Y faltan los pequeños. Sí, faltan todos los de menos de 100.000. Que pueden ser muchos y que... Bueno, sí, puede ser alrededor de 2.000 millones. Chocolate del Loro. Sí, no, de pero bueno, millones. sí, para que sumen 2.000 millones, a saber. Claro, lo difícil es, sí, fíjate, en la complejidad. Ahora analiza, cógete las 6.100 y pico asociaciones, las 13.500 empresas y los 6.992 organismos autónomos. Oiga, 6.992 organismos autónomos, incluido pues el último que sale del listado. 28.000 millones de euros. Sí. Mira. Hace falta un Milei, ¿eh? 28.000 millones de euros, Alba Vilalaje. Sí, 28.000 millones de euros. Eso habría que cortar y ver cuántos y quiénes lloran al día siguiente. Claro, hemos recuperado la conexión con Unai, al que yo precisamente antes le hacía referencia a otra de sus informaciones sobre cómo también en Tenerife, si no me equivoco, un hotel que había sido reconvertido en un centro de menas, pues también se disfrutaban de una serie de lujos como futbolines, salas de ordenadores, y empieza a ser bastante habitual, entiendo también que por ese beneficio económico del que nos está hablando José Ramón Riera, que muchos hoteles empiezan, o incluso edificios que solicitan la licencia como hoteles, luego precisamente son reconvertidos en este tipo de centros de menas, como ha sucedido no hace muchos días, y así lo han puesto de manifiesto los vecinos en el Parque de las Avenidas, aquí en Madrid. Así es, pero es que al final para ellos es el negocio perfecto, ¿no? Saben que es un mercado que va a ir a más porque cada vez son más los que hay que asumir en este país. Las fronteras en este momento están desbordadas, nos hemos convertido en el país de Europa que más inmigración irregular está asumiendo, y que sean irregulares supone que te tengas que hacer cargo de ellos. Y eso está yendo a más. También contábamos recientemente en Gaceta, por ejemplo, que lo que se está invirtiendo en alimentar a todos estos inmigrantes, tanto mayores como menores de edad, es hasta 5 veces más de lo que se invierte en, por ejemplo, alimentar a los militares, que hemos visto alguna imagen bochornosa de sándwiches o de bocadillos que tienen que comer absolutamente indignantes, o incluso de lo que se invierte en las residencias de ancianos, ¿no? Que aproximadamente, haciendo el cálculo que hicimos en la Gaceta, se destinaba en torno a 6-7 euros al día por cada residente,
mientras que para alimentar a los inmigrantes se destinaban en torno a 25 euros. Es casi 5 veces más. Y esto va a ir a más. Por ejemplo, en la zona de Canarias, que estuvimos recientemente, pudimos comprobar cómo los ciudadanos, con total independencia de la ideología, ya estaban muy quemados con la situación, porque estaban viendo que ya no solo la inseguridad, la identidad de esta comunidad autónoma está desapareciendo, ¿no? Los hoteles, la hostelería, incluso las zonas de buceo de lugares específicos como algunas islas como la del Hierro, ya han dejado de ser eso. Y ahora son o carpas para recibir a inmigrantes donde está ahí Cruz Roja diciéndoles antes del trayecto que rompan los pasaportes, e incluso según la propia Fiscalía, porque esto sale en sus memorias, recomendándoles decir que eran menores de edad aunque fuesen mayores, para encargarse luego ellos y llevarlos a centros de menores y recibir más dinero en subvenciones. Es decir, estamos hablando de un negocio que no para. Y el problema es que tú puedes estirar la cuerda hasta cierto punto, pero llega un momento en el que los españoles se hartan. Y en concreto en estos momentos tenemos a canarios, y esto no es demagogia, estos son hechos, tenemos a canarios que siguen viviendo en contenedores, en casas contenedor, desde aquel volcán que destruyó parte de la isla en el año 2021, y que se les ha ofrecido ayudas miserables de 50 o 60.000 euros para intentar hacerse con nuevas viviendas, sabiendo cómo está la vivienda en España, ¿no? Y han tenido que mantenerse en esas casas vivienda, en esos casas contenedor que evidentemente no estaban diseñadas para aguantar ahí más de 3 años. Y sin embargo están viendo cómo inmigrantes que acaban de llegar están yendo directamente a hoteles, y ya no es que se les esté suministrando los bienes necesarios para sobrevivir, ¿no? Que podríamos evidentemente defenderlo todos, como puede ser la comida. No, es que ahora se les está llevando a lugares en donde tienen salas de ordenadores, en donde tienen peluqueros privados, en donde tienen gimnasios privados, luego se les lleva a actividades como los karts, que es algo que muchos españoles no se pueden permitir, y otro tipo de cosas que evidentemente se salen de lo estrictamente necesario, y tampoco creo yo que les ayuden a, digamos, integrarse en la sociedad española, porque más allá de un disfrute hedonista no aportan nada, ¿no? Es que además, Unai, luego es que encima nos sorprende precisamente que haya españoles que se indignen o que puedan incluso organizar la propia seguridad de sus calles, como ha sucedido en puntos como Torre Pacheco, porque tú nos hablas de Canarias, pero es que también sucede en municipios de la península, está sucediendo en Baleares. Es que el hartazgo de los españoles pues resulta más que evidente. Claro. De hecho, ayer se hizo muy viral un asunto de una ex candidata de Sumar que había acogido a un magrebí en su casa y había tenido que abandonar su propia vivienda porque le hacía la vida imposible. Una que además formaba parte de una asociación dedicada a ayudar a refugiados y inmigrantes, y que dijo, venga, va, le voy a hacer un contrato de 300 euros y voy a intentar apoyarle para que salga adelante, se integre en la sociedad española. Bueno, pues golpe de realidad. Ha tenido que abandonar su vivienda y en estos momentos está fuera denunciando lo sucedido, y además diciendo que ninguna de esas ONGs o grupos sociales vinculados a la izquierda que le animaron a acoger a este inmigrante en su vivienda le están apoyando ahora. Todo lo contrario, se están desvinculando. La propia ley de violencia de género, ya que ella le quería denunciar a este magrebí por violencia de género, por haberle hecho insinuaciones sexuales, haberle insultado, haberle prácticamente agredido, y no le acoge esa ley ya que no es su pareja. Entonces ella dice, oye, que yo he estado defendiendo una mentira, porque al final cuando he tenido un problema real por haber sido excesivamente solidaria con estos perfiles, me estoy dando cuenta de que estoy totalmente sola, y que el único discurso lógico y sensato desde el principio era el que puede defender, por ejemplo, Vox, que desde el primer momento ha dicho no a la inmigración ilegal, y menos en las condiciones en las que se está haciendo en estos momentos en España, sin ningún tipo de control, ¿no? Está claro que si en estos momentos no se toman medidas, los españoles se van a levantar, y lo hemos visto en Torre Pacheco, donde más allá de algunos medios como el vuestro, que sí que han tratado el asunto con criterio y con credibilidad, la mayoría han tratado de vender un relato falso, que era el de la cacería contra el inmigrante cuando ha habido 0 heridos de nacionalidades extranjeras. Y sin embargo lo que se ha visto es españoles hartos, españoles sobre todo de Torre Pacheco y otros lugares de Murcia, que es una de las comunidades autónomas más perjudicadas por la inmigración, levantarse ante la inseguridad y ante la pérdida de identidad de sus principales barrios. La propia encuesta del Mundo lo decía el otro día, el 70% de españoles está de acuerdo con deportar a los inmigrantes irregulares. Es un 70% de españoles que en estos momentos no se ven reflejados por ninguno de los grandes partidos o del bipartidismo que hay en España, ya que tanto el PP como el PSOE defienden posturas muy similares en el asunto de la inmigración. Lo único que se atreve a decir el PP distinto es que ellos están a favor de deportar a los inmigrantes ilegales que delincan.
Oye, no, si ya de base has entrado de forma irregular, debes abandonar el país. Y si has entrado de forma regular, también habrá que abrir el debate de si hay que deportarte o no, que es lo que el sentido común empieza a decirnos e empieza a imponerse dentro de la sociedad española. Entonces, está claro que esto va a ir modificando muchísimo la sociología en el panorama nacional y que vamos a ver cambios, yo creo que a corto plazo. Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchísimas gracias, Alba. Lo seguimos leyendo en la Gaceta. Otros datos muy interesantes de Riera. Es que quiero dar unos datos que son, simplemente llaman la atención. 100.000 euros a una asociación alemana que se llama Deutsche Gesellschaft für International. Es decir, le damos 100.000 euros a una asociación alemana que se dedica a la cooperación internacional. Nosotros le damos 100.000 euros a Alemania. Es decir, al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, otros 100.000 euros. Y así podríamos seguir viendo y uno tras otro, tras otro. Y te voy a dar una folclórica, porque es que esta es folclórica. 100.000 euritos para la agrupación folclórica de los campesinos de Arrecife. ¿Cuánto has dicho? 100.000 euritos. 100.000 euritos. Operación internacional. Bueno, es decir, en la parte de extranjeros. No, en la cooperación internacional va a la ACNUR, a los gobiernos. Pero es que además le damos por ahí, por Bajini. Pero ¿cómo vamos a darle 100.000 euros a una asociación alemana de cooperación internacional? ¿Para qué? ¿Para que lo repartan los alemanes esos 100.000 euros? Claro. ¿Qué pintamos nosotros? Y a la agrupación municipal de Potosí. ¿Quién tiene relaciones con la...? Hombre, y ya, vamos a ver, a una asociación folclórica, por muy folclórica que sea, de Arrecife, también darle 100.000 euros, hombre, vamos a ver, vamos a bajar impuestos. O sea, es que hay cosas que no tienen ningún sentido. Se nos ha ido la olla, o sea, si tenemos un problema... No, se nos ha ido, a algunos que mandan, se les ha ido la olla. Sí, se nos ha ido la olla. Porque además lleva tiempo y quienes hemos votado, quienes han votado, quienes hacen que este partido que tenemos hoy, y los anteriores, que esto es, lo fácil es, ¿quién lo dio? El otro. Bueno, pues bueno, no se lo vamos a quitar, a ver si vamos a hacer. Y lo único que hacemos es sumamos. Pero las personas sin hogar que hasta ahora pernoctaban en el aeropuerto de Madrid ya están siendo informadas desde este mismo día de que tienen que abandonar las instalaciones. Así informa AENA a través del último comunicado que ha emitido a los diferentes medios de comunicación. Van a seguir colaborando con el ayuntamiento. Recordarán que a finales del mes de marzo, del mes de mayo, hubo muchísima polémica con este asunto y finalmente el Ayuntamiento de Madrid anunció un centro de acogida con el que trabaja de forma conjunta AENA. También se han referido a esa noticia de la incidencia o de la existencia de una plaga en las instalaciones de la T4. Recuerda desde AENA que se trataban de unas picaduras por parte de que sufrieron algunos trabajadores, pero que en todo momento se descartó la existencia de esa plaga. En fin, nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad que pasa muy rápida. A la vuelta seguimos hablando de muchos asuntos y entre ellos de los datos, los que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1 en punto de la tarde y como siempre a esta hora las crónicas de manicomio de don Gabriel Serrano. ¿Qué tal estás? Doña Alba Vila, muy buenas tardes. Pues con ganas de verano, la verdad. ¿Vosotros? De más verano. De más verano. Desplazamientos, pues salidas a la playa, pues ir a un chiringuito, tomarse con Riera, con una camisa estas de flores que le gustan a él, y un buen... Un vinito, vinito blanco. Sí, un cóctel con las alfombrillas que les pones tú. Y bermuditas, ¿eh? No te y si ya le ponemos un poquito de alpargatas o chanclas, pues imagínense ustedes. Pero claro, esto puede conllevar a tomar ciertas precauciones y puede conllevar a multas, porque ahora hay típicas multas veraniegas que muchos no conocemos. Y vamos a ver las primeras al volante, porque muchas veces a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero cuidado si, por ejemplo, van a conducir sin camiseta. Porque si conducir sin camiseta puede conllevar a una multa de 200 euros. Y esto se debe porque en el propio reglamento de circulación, general de circulación, te aparece que a lo mejor el cuerpo pues no va bien pegado al asiento, el cinturón, pues a todos los que conduzcan sin camiseta, pues llévense algo. Yo propongo esa multa a todos los que comen en el chiringuito sin camiseta también. Ah, pues
trasladamos a la Dirección General de Tráfico para que apliquen estas leyes. Y no solo conducir sin camiseta, porque si ustedes conducen descalzos, pues también pueden. Muchas veces, típico, vas a la playa, vas en chanclas o vas en alpargatas, o pues y muchos van directamente descalzos, pues son trayectos muy cortos. Pues bien, conducir descalzo, la Dirección General de Tráfico no lo prohíbe explícitamente el conducir, pero sí que puede llevar a una infracción de entre 80 y 200 euros. Esto también depende del policía que a ustedes le paren. Que Descalzo, según vean... Y con chanclas también, ¿eh? Sí, por supuesto, y con chanclas. Y a lo mejor incluso vas con alpargatas, le para la policía, la Guardia Civil, quien sea, le dan el alto y ahí ellos mismos pueden decidir si debido a ese calzado que lleva o no lo lleva puede a lo mejor provocar un accidente o no va de totalmente seguro. Así que también conducir descalzo de 80 a 200 euros. Si usted circula, va un día a la playa, se pasa todo el día, hace ahí pues una merendola y vuelve a casa y su matrícula está sucia, pues también otra multa a pagar. 200 euros por llevar la matrícula sucia, así que asegúrense de darle un poquillo de agüilla. ¿Qué más? Conducir por fuera del brazo, esos chulitos que vamos así por bajo la ventana, a Riera le pega un montón, ir así con las gafas de sol y saludando y tocando el claxon. Hace años. Hace años, ya no. Ya va de copiloto Riera. Ya le llevan. Yo ya tengo choferes. Ahí está, tú. A Riera le llevan, pues los que a lo mejor nos vamos con el brazo apoyado a la ventanilla, pues cuidado, porque también le pueden poner una multa. Y esto es según el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, contempla que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos. Vuelvo a lo mismo, el policía deberá valorar si estás cometiendo una infracción y si ese movimiento del brazo pues te lleva a no conducir de la misma manera. Pues esa posición no adecuada es una multa de 80 euros. Uy, comer o beber al volante, que muchas veces a mí me ha pasado, que te quejas por el móvil, no sé qué, pues evidentemente si conduzca, no beba y no coja el móvil, pero que a veces vemos a gente que en vez del móvil tiene una Coca-Cola, tiene algo de comida y eso también es peligroso. Y muchos dicen, claro, porque a eso no les multan, pero atentos porque en el Reglamento General de Circulación también aparece que si se come o se bebe al volante, que no está específicamente prohibido por la DGT, dice que el Reglamento General mantener el control total del vehículo. Volvemos a lo anterior con el brazo. Dice, la multa puede ser de 80 euros por una infracción leve o hasta de 200 si se considera grave o muy grave. Esto ya depende del control. Afeitarse o pintarse los labios. Si va muy feo, te quitan el carnet de conducir, porque eso para el policía. No, porque esto coger, evidentemente. Sí, te maquillas también se considera una porque en la 6 totalmente. Sobre todo que a la hora de bajar el espejo ya pierdes todo el control, también puede conllevar es verdad que parados, infracción. Gaby, los atascos. Una pregunta. Dirigir una tanqueta, es decir, también te dan multas, va en serio, ¿eh? Es decir, no lo he contemplado en el Reglamento General de Circulación. Imagino que habrá un punto que será para tanquetas. Pero eso, Riera, más pillado, pues no venía preparado con eso. Bueno, como son crónicas de manicomio. Pues seguramente. Bueno, o no, quién sabe. ITV caducada, colillas, ¿qué más? Por supuesto, y colillas sí que lleva... Las que estoy diciendo son multas económicas, no llevan... puntos. Que te quiten puntos, pero el tirar las colillas sí que te quitan puntos. El cinturón ya sí, ¿no? Totalmente. También si les pillan así, con el cinturón así, que se lo van a poner pero no se lo han puesto, eso también y si es un multa. menor el que va detrás y no lleva el cinturón, la multa va para el conductor. ¿No va para el menor? Así que... No. No va para el menor. No, porque el conductor se entiende Aquí como los menores el responsable. sí que están protegidos. Pero es que no solo al volante hay este tipo de multas. También en verano pues la gente aprovecha para estar en la calle. Y vamos a ver ahora ciertas multas que son muy típicas de esta época. Por ejemplo, si usted tiene un aire acondicionado y el aire gotea en la propia calle, multas de 350 euros. Esto es concretamente en Madrid. Luego aquí están las ordenanzas municipales, que cada localidad, municipio tendrán las suyas. Pero en este caso de Madrid, unas gotitas que caigan del aire, 750 euros. Si una barbacoa en la terraza... Como tengan ustedes un vecino un poco toca narices, pues... No. Les va a caer. Pero si goteaban todos antes, había siempre una botellita de plástico debajo. Sí, totalmente. Pero ahora... Eso no es sostenible, pero muchas veces estaban en la propia casa. No estaba. Yo lo he visto siempre en la calle o en la terraza o donde sea. Pues multa. En las casas no he visto. Pues ahora un plastiquito para recubrirlo. Yo como no tengo aire acondicionado, esta multa no me va a caer en mi vida. Bueno. Pues y no sé si tiene aire acondicionado, pero eso no. Pero barbacoa. No tengo. Tampoco. Pues eso que porque te miras. vivo en un bajo y el de arriba igual. Si ustedes hacen una barbacoa en el parque o ya sea en su terraza, pueden llegar hasta multas de 3.000 euros. ¿En su terraza? ¿Por qué? Sí, en la terraza también está prohibido. ¿Sí? Sí, totalmente. Tienen la que ordenanza estar de Madrid. afectados por la comunidad de vecinos. En Madrid está pero prohibido. Y si la comunidad
comunidad de Sí, vecinos... la ordenanza dice que no, en la comunidad de vecinos puede haber como una disposición para hacerlo, pero tiene también que estar aprobado por la propia Se lo comunidad tengo de que decir a Madrid. mi socio porque se Todo el día encanta. barbacoa. No le vamos a decir la dirección para que no vayan los lavantes. ¿Qué se entiende por barbacoa? Pues hacer un fuego, una plancha, ¿Una plancha también? Una parrilla. Una parrilla. barbacoa, de La toda plancha vida. no creo porque es eléctrica. Pero Claro. yo todas las multas que he visto es hacer barbacoa cuando hay fuego. Vale. Debido a los con incendios. A las planchas eso a lo mejor tiene un Sí, vecino... si es una barbacoa eléctrica sí que se podría. Yo todo lo que he visto de multas es a la hora de Con hacer fuego. fuegos para evitar los incendios, igual que en los propios parques, que hay gente que se va con... De hecho, a mí me ha llamado la atención esto porque en Inglaterra comprábamos típicas barbacoas portátiles. Nos íbamos a la playa a hacerlas, que es un fuego, y esas se tiraron a la basura, pero allí sí que estaba... Portátiles y de un uso. Son de un uso que las prendes un momento y luego va a la basura, y eso sí que no estaba prohibido, pero aquí en España sí que me he encontrado que sí que nos ha llamado la atención al hacerlo. Pero bueno, así que bueno, si se quieren evitar 3.000 euros. Y no solo eso, si ustedes quieren escuchar música en el parque, otros 3.000 euros de multas si tienen la música alta. Incluso en las piscinas municipales, que ahora están muy de moda, si usted lleva mobiliario propio, una silla de su casa, una hamaca, pues también pueden tener una multa de 1.500 euros porque está prohibido totalmente introducir mobiliario, incluso llevar las mascotas a la piscina. Aquí a uno le multan por todo. A las vaya. municipales, otros 1.500 euros. Lo mejor es no salir de casa, meterse en la cama y que pasen los días volando. Estas son las típicas multas veraniegas que yo desconocía muchas de ellas, pero que ojito porque la infracción puede llevar al bolsillo. Vas a seguir, es que me estás asustando ya. No, yo no tengo vale, más ya. multas. Ya lo hemos dejado. Todos son Ya- multas. ya lo hemos dejado. Pero esto no es las crónicas para el manicomio. Para el ¿Es de manicomio? Para el manicomio es terminar en el manicomio por ser multado por estas cosas. Sí. No, estoy Que uno totalmente no va a de querer acuerdo salir contigo. de casa con todas las multas que el Dios señor no quiera pone. que los ¿Se agentes que nos acuerda pillen uno pues sean cuando en Madrid- considerados. Cuando en Madrid obligaron a ir con la gorra, con la cabeza de la gorra a los taxistas, que, o sea, nos referimos, porque él ha dicho primero, ha dicho Gabriel, que ir en camiseta era para Sí, poder sí. multar. Bueno, pues Sin camiseta. ir sin camiseta. Sin camiseta. Pues faltaría más que todos desnudos al volante. La fricción que puede hacer con eso, doctor, puede ser complicada. Pues la decisión del Ayuntamiento de Madrid de llevar la gorra motivó a que tiraran toda la gorra los taxistas en las Cibeles. O sea, recuerdo que eso fue, pues ahora, no mucho. Todos sin camiseta ahora, doctor. 25. Tiremos las camisetas por la ventana. 35. A ver el airbag cómo funciona. Madre mía. En fin, Gaby, ¿qué otro asunto nos traes Pues, para hoy? Bueno, yo estoy herido de la mano. Y da la casualidad que mentalmente en mi sueño yo estaba en Mallorca. Y he dicho, oye, pues tengo que llamar a un hospital. Y he llamado al hospital de Son Espases de Mallorca y van a ver en sus pantallas ahora mismo la primera llamada que he hecho. Y ahí pues aparece el teléfono, Baleares, el teléfono del hospital. Y he dicho, oye, esto no me coge el teléfono. Vamos a llamar con el teléfono de Google. Y vamos a ver ahora qué aparece cuando usted llama al teléfono de Google. Aparece prostíbulo. En el hospital de Son Espases de Mallorca. No pone prostíbulo, pone la forma más coloquial de decir prostíbulo. Y es que es la realidad, y aunque usted no tenga guardado el hospital de Son Espases de Mallorca, usted al llamar, si quieren hagan la prueba en su casa, pero repito, tiene que llamar con el teléfono de Google, no con el teléfono predeterminado que tiene en el teléfono, les aparece como que está llamando a un prostíbulo. Cuando le cogen el teléfono, no se preocupen, que le van a atender primero la operadora del propio hospital y luego sí, pues la atenderá una enfermera o un médico que esté al otro lado de la línea. Que no llamen, que van quizá puede ser que No, pero pueden moleste, llamar y que antes de que pero- aparezca el desvío de llamadas que cuelguen y así no le da Eso señal y no interrumpe la lo línea. organizó el suegro del presidente. A lo mejor si llaman a las saunas aparece Hospital Son Espases. Veremos qué ocurre. Y esto es debido a un error en la propia configuración del teléfono de Google. A lo mejor a alguien en sus contactos se le ha cruzado que alguien tenía guardado prostíbulo y se le ha cruzado con el Hospital de Mallorca y al final el hospital es el prostíbulo y el prostíbulo es el hospital. Le van a atender igualmente, creo yo. No hagan la Los que prueba. somos tontos, ¿qué es el teléfono de Google? Es que hay dos teléfonos. Mira, yo tengo aquí el teléfono normal y aquí me aparece, ¿quieres establecer el teléfono como tu aplicación determinada? En los Android aparece una aplicación que es teléfono de Google. Yo lo puedo modificar teléfono o teléfono normal. Y ahí el teléfono de Google lo que tiene otras herramientas predeterminadas que está
que funcionan unidas un poco con IA el también, Gmail, ¿no? con los contactos, y está todo más enlazado. Entonces están viendo los investigadores, ahora esto llegó al equipo de seguridad del propio hospital y están viendo qué ha podido pasar. Si a lo mejor alguien ha hecho la gracia, ha sido un hackeo o alguien de verdad tenía el contacto guardado dentro del propio hospital y se les la ha liado pardísima, básicamente. Y esto puede ser por una sincronización defectuosa entre estos propios dispositivos, herencia desde los nombres de Gmail. Habrá que ir al paciente cero a ver qué contactos tiene guardado en el propio correo, conflictos entre cuentas personales o un caché o vaso de datos corruptos. Esto se lo arregla Koldo en 2 patadas. Una llamadita de Koldo y se acabó. la graba y se lo arregla en 2 patadas. De todas formas, yo recuerdo en un hospital que sonaban los teléfonos. Y sonaban. Y a mí me ponía muy nervioso. Y tenía alguna responsabilidad en el hospital, pero no conseguía que se cogieran los teléfonos. Y entonces yo me dedicaba a hacer el ridículo, porque agarraba el teléfono y decía, le cogía, dígame, y entonces me planteaban tal problema. No era el director, que entonces me tenía que haber dimitido. Y yo, mire, pues llame usted, mañana a estas horas no llame un poco antes, pues yo soy el de la limpieza. O sea, no tenía solución. O sea, en los hospitales coger un teléfono para tomar un problema de un enfermo es que no tiene solución. Esa no es mala, ¿eh? Cada vez que me llame mi suegra, no soy yo, llame más tarde que soy el de la limpieza. Y pum, a colgar. Eso te ha hecho gracia, ¿eh? No, es que hay... Sí, hay cosas que sí. Lo hemos conseguido. Hay cosas que sí. Lo La hemos vida es muy conseguido. En fin, Gaby, no sé si tienes algún chiste. Después de esto yo creo que ya... Yo me había traído varios preparados, a ver. ya que es mi último programa de la temporada. Uno de ellos es que hace un perro con un taladro. Taladrando. Ladrando. Y el otro de ellos suena el teléfono. Hola, ¿está Blanca? Y contestan al otro lado. No, estuve al sol todo el día. Sí, pero Intento. ya que os habéis metido en esto, hay una película, La niña de tus ojos, que es una película preciosa que ganó un Oscar en Argentina, que trata de la historia muy bonita de un juzgado argentino en el que también sonaba el teléfono. Y el propio encargado de coger el teléfono contestaba: banco de semen, buenos días. Os recomiendo la película. Taladrando. Francás también se ha reído Hombre, con pues esto, que eso no son señores? chistes, esos son hechos. No son chistes, no es mal. son hechos. Vamos a dejarlo aquí. Pero hay una española que también se llama La niña de tus ojos, ¿no? No, si es español, si es argentina la película. Me parece que está en colaboración con España, pero era de Ricardo Darín, una película preciosa. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas gracias a ti, de Alba. manicomio. Te lo agradezco mucho. En septiembre volveremos. Y más fuerte, ya verás. Bueno, cambiamos ahora de asunto porque desde luego la que no sabemos si se está riendo es Begoña Gómez y a bordo del Falcon, porque esa misma mañana Antonio Naranjo ha publicado en El Debate una información que recoge precisamente cómo Moncloa ya confirma que Begoña Gómez usa el Falcon para viajes personales. También tendría un pasaporte diplomático. Esto es lo que figura en una documentación oficial del propio Palacio de la Moncloa. Presidencia del Gobierno se ha visto forzada, tal y como cuenta esta información, a reconocer que Gómez utiliza estas aeronaves del Estado para sus propios viajes personales. Esto consta en un escrito remitido al Debate con fecha del 9 de julio. Se trata de la primera vez que esto lo tienen que reconocer. Algunos ejemplos de esos viajes pues son los que relatan aquí. Cómo acudieron al concierto de despedida de Serrat, al homenaje de Almodóvar,
también con la asistencia de Begoña Gómez, acompañando a su marido a la feria sobre la España vaciada en Soria. Pero bueno, desde luego, uno de los más llamativos es acudir a un concierto. Uso del Falcon, a cargo del erario público, vais a un concertillo. A mí me sorprende mucho lo del pasaporte diplomático, porque entonces me imagino que el marido de María Jesús Montero, el marido de Sara Agesen y las esposas y mujeres del resto de los ministros también tienen pasaporte diplomático. Y sigue, claro. ¿No? Sorprendente, porque yo creía que los pasaportes diplomáticos los tienen los diplomáticos y el gobierno tiene un estatus especial, ¿sí? Que evidentemente es el estatus de representantes de un Estado. Pero pasaporte diplomático... De Begoña Gómez habló ayer José Luis Ábalos en esa entrevista que concedía en el diario El Confidencial. Todo el mundo le quería colocar a él también como el responsable de la trama Koldo, como el cabecilla. Luego, de hecho, el caso se llamaba caso Koldo, pero parece que el cabecilla, o así lo entiende el propio magistrado que le otorga un papel de director, era Santos Cerdán. Es este uno de los motivos por los que el Supremo le mantiene en Soto del Real. Santos Cerdán seguirá en la cárcel. El Supremo rechaza la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas. Los magistrados consideran que Cerdán ejercía un papel directivo y de control en la trama. Según el auto, las conversaciones reflejan que él era quien impulsaba y hacía seguimiento de las empresas a las que debían adjudicarse obras concretas. Por todo ello, la Sala desestima el recurso de apelación de su defensa y Cerdán seguirá entre rejas. Señalan que los indicios contra él son nutridos y poderosos y que dejarle en libertad podría perjudicar gravemente a la investigación. Una investigación en la que, según los magistrados, hay muchos puntos clave del caso sin aclararse. El total de empresas que fueron beneficiadas, quiénes las representaban, cómo se realizaban los pagos o cómo se ocultaban. Según el auto, solo Santos Cerdán parece conocer el destino del dinero, quiénes fueron los beneficiarios últimos y dónde podría haber quedado depositado el dinero que no se repartió. Mientras el Supremo avala con rotundidad los audios entregados por la UCO, la defensa, bajo un débil argumento, intentaba desacreditarlos, sosteniendo que estos audios en los que se basan los informes se hicieron con inteligencia artificial. El cabecilla era Santos Cerdán. Pero bueno, información también interesante. En El Español, la UCO ha localizado unas reuniones entre, atención, Víctor de Aldama y Javier Herrero. ¿Quién es Javier Herrero? El director de carreteras que declaró hace apenas unos días en el Tribunal Supremo y que dijo que no conocía en ningún caso a Víctor de Aldama, al considerado nexo corruptor. Por otro lado, en The Objective encontramos hoy cómo los agentes del CNI, 2 agentes del CNI, que ahora ya no lo son, participaron en esa reunión de la denominada fontanera del Partido Socialista y del empresario Hamlen. Estamos viendo cómo poco a poco van saliendo las diversas informaciones acerca de corrupción. Veremos qué nos depara el mes de agosto. Y esta misma mañana, José Ramón, ya me meto contigo porque abrimos página económica de lleno, hemos conocido los datos del paro. Lo que nos dice Yolanda Díaz es que el paro ha bajado y que las políticas en materia de empleo están funcionando. Que hay más personas que nunca en España trabajando, que los objetivos de nuestras políticas se están cumpliendo, que son reducir la desigualdad, garantizar empleos de calidad, acabando con la temporalidad. Acabando con la temporalidad. Sí, eso es lo que he ¡Ay, dicho. qué barbaridad! ¿Cómo me gusta? ¿Esta no va a dimitir por mentir? No. Bueno, esta deberíamos de llevarla casi a la cárcel, ¿no? Si es directamente. Porque lo que están aumentando precisamente son los contratos temporales. Justo. Si es que ya solo queda un 38% de los trabajadores que tienen contrato fijo. Fijo del bueno, del de las 40 horas. El resto son contratos de otros tipos que no son contratos fijos de 40 horas semanales. Así que 38%, si eso es reducir la temporalidad, yo ya... Sí, es más, no sé... Es decir, solo de 4 de cada 10 contratos son de 40 horas, como un contrato normal. Vamos. Sí, sí. Los de antes, vamos. De los de antes, exacto, de los de antes. Es que no es ni la mitad. Pero es que yo no sé si os habéis enterado o si lo habéis comentado,
pero se ha producido una cosa, un hecho que es tremendamente preocupante. Yolanda Díaz se enteró de que el Instituto Nacional de Estadística iba a publicar una estadística ya definitiva, el INE, no trabajo, de los fijos discontinuos. Ha pasado muy desapercibida. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Es decir, Yolanda llamó al presidente, que estaba de viaje, el presidente llamó a Carlos Cuerpo, y Carlos Cuerpo, que es el jefe de la presidente del INE, es decir, Elena Manzanera, le dijo, ni se te ocurra. Prohibido absolutamente publicar la estadística de fijos discontinuos. Y el INE, como muy bien mandado, es decir, Elena Manzanera, como no, si le dicen que toque el PIB, tocará el PIB. Si le dicen que no suba mucho la inflación, no sube mucho la inflación. Y si le dicen que no saque la estadística de fijos discontinuos, pues no saca la estadística de fijos discontinuos. Dato que iba a salir, y claro, evidentemente Trabajo se enteró porque fueron comunicados, debían de ser tan espeluznantes los datos, es decir, que, bueno, automáticamente, ¿sabes qué fue? Es decir, entrar en pánico o mala leche o lo que quieras y tener que llamar al presidente para que se parase. Intentó directamente, en el INE le dijeron que Verde las han segado, que ella puede mandar en Trabajo, en el SEPE y en demás, pero en el INE no. Pero cuando Cuerpo pegó el toque, sí, vamos, que si se puso firme Elena Manzanera, no quiso que le pasase como a Rodríguez Po, que ala, es decir, ya no está de presidente, porque no se quería venir a bajar la inflación, que es lo que le pedía específicamente Nadia Calviño. Esta se ha venido y ya no se publica la estadística. Pero la realidad es que el empleo en España es un desastre, porque si cogemos los diferentes métodos para analizar el empleo que se han ido creando alrededor, el de la Unión Sindical Obrera, que publica nuestro amigo Fernández Santillana, o el de FEDEA, que publica diferentes modelos, en cualquiera de los casos estamos entre 3.300.000 y 4.200.000 utilizando diferentes metodologías. En cualquier caso, no estamos en los 2,5 millones que dice el gobierno, no tenemos un paro del 11%, del 10,5%, tenemos un paro más cercano al 14% que al 10%, con lo cual yo me alegro mucho de que todos mientan como bellacos, todos absolutamente, pero tenemos que recordar una cosa: las estadísticas falsificadas, manipuladas o tergiversadas tienen el Código Penal de nuestro país, en los artículos 390 y 391, indica que quien manipule, tergiverse o falsifique datos estadísticos tiene un riesgo de cárcel, o sea, la pena, si te condenan, entre 3 y 6 años. Y si eres miembro de un gobierno e induces, es decir, al cambio de estos datos, también está penalizado con otro artículo que no me acuerdo ahora, y puede ser llevado directo a la cárcel y además pierdes todos tus derechos. O sea, el del CIS podría acabar en la cárcel. Podría, si le denunciásemos, sí. Le denunció a alguien y se fue al que no prosperó. Hubo una denuncia del CIS. Pero no prosperó. Si no me equivoco. Sí, me suena a mí. Por malversación. Me suena a mí. De todos modos, fíjate que el truco... Pero le denunció por malversación de fondos, no por manipulación de datos. Es que es muy importante cuando van a denunciar que un abogado bueno les asesore. Sí. Porque a veces, por ejemplo, Illa se salvó de todo el tema de las mascarillas y tal, porque la denuncia también estaba mal enfocada, porque estaba para un tema penal, creo. Y entonces en penal tienes que demostrar no sé qué, que es absolutamente imposible. Cuando pones una denuncia en el tribunal. O sea, hay que pregunten a un buen abogado a esos denunciadores, porque pierden el dinero y el tiempo. El que ha colaborado muy bien con el diario El Debate es un abogado muy... Porque sabéis que hay una demanda que impuso, el Debate pidió a Transparencia que le diese los datos, Transparencia le hizo butifarra y entonces pues, presentó una demanda por lo civil y el juez ha obligado a Transparencia a que facilite estos datos y ahora iremos viendo... ¿Pero qué datos? ¿Los de los viajes? Los de Begoña. Sí, me ha quedado una duda lo de Begoña. He oído como si dijeras tú o alguien lo ha dicho aquí, que viajó con su marido a un sitio. Bueno, y a otros sola. ¿Y a otros sola? Ah, porque los de sola sería interesante. Sí, pero el viaje con su marido a un concierto. Pero entonces el que es culpa es el marido, bueno, no los ella. Dos. Bueno, ya, pero esa es la típica cosa, que si la metes en el mismo paquete, das posibilidad a que te rebatan por ser poco fino. Porque el hecho de que el marido viaje puede estar mal,
viaje solo o mal acompañado. Pero el hecho de que viaje ella sola está mal siempre. Vaya a un sitio o vaya al otro, porque no es nadie. Y el marido, nos guste o no, es presidente de gobierno. Y puede estar casado con una o igual dentro de poco hasta con tres, porque ya lo de la bigamia, ya sabéis que la Seguridad Social ya lo ha aceptado en España. O sea, si te mueres te pueden caer dos vidas. Bueno, pues estáis yendo por la rama, había de todo. Pensiones, Riera, vamos con tus datos. Vamos a ver, hace unos días publicó el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los datos distribuidos por comunidades autónomas de ingresos por cotizaciones sociales y pensiones contributivas, que es lo que quiero mostrar hoy. Es decir, hay más pensiones, las no contributivas, hay pensiones por invalidez temporal. Por amigos, por amigas, solo pensiones a sobrinas. Aquí solo vamos a ver las pensiones contributivas, las que corresponden a incapacidad total, a jubilación, es decir, a orfandad, a viudedad y a favor de familiares. O sea, las que en teoría tendrían que ser pensiones y solo esas. Esas, ¿vale? Fijaros dónde estamos. Es decir, si miramos primero la última línea, el total de pensiones, hemos pagado 63.811 millones y hemos ingresado por cotizaciones sociales 38.611 millones, que equivale a un déficit en pensiones de 25.200 millones de euros, solo en este capítulo. Y como lo publicaban por comunidades autónomas y por provincias, lo podía haber hecho por provincias, pero ya me llevaba un rato más, por comunidades autónomas. Cataluña ha pagado 11.800 millones y ha ingresado 7.480, con lo cual tiene un déficit de 4.329 millones. Andalucía es la número 2, País Vasco es la número 3, fijaros, 4.500 millones, casi 600 millones de pensiones y 2.204 millones de ingresos, con un déficit de 2.377 millones. La sexta, la Comunidad Valenciana, y la séptima, la Comunidad de Madrid, que ya ha entrado en déficit cuando, hasta hace 2 años estaba en superávit, el año pasado tuvo un poquito negativo y ha entrado, el baby boom ya le está afectando. ¿Pero eso es mensual, anual, trimestral? Estos los 5 primeros meses del año. Joder. Desde enero hasta mayo. 25.000. Pues es peor de lo que esperaba yo. ¿Qué va a hacer el País Vasco? Claro, dame un segundito y ahora quiero contar solo una cosa. Vamos a ver, nadie en el tema de la Agencia Tributaria Catalana, nadie ha dicho, oiga, no, es que se van a quedar con sus impuestos, es que se van no sé qué. Es decir, si al final le traspasamos todo, que le traspasaremos todo, se van a quedar con datos del 24, 22.000 millones de euros. Pero nadie ha hablado qué pasa con las pensiones, ¿vale? Se quedan con los 10.000 millones del IRPF. Sí, o se quedan con los 22.000 millones de todos los impuestos. Y las pensiones se las tenemos que seguir pagando. Por supuesto, porque si en el País Vasco se las pagamos y tiene el estatus alto, el estatus casi alto no va a ser menos. No, pero claro. fijaros la situación. Es decir, pero el País Vasco está aprobado en un referéndum del año 78 para aprobar la Constitución. Perfecto. Pero no las pensiones, ahí no ponía nada de pensiones. No. Ponía la agencia, o sea, el cupo vasco, claro, el concierto vasco. No, ponía concierto. Concierto vasco. Que se resuelve con un cupo. Sí, eso es lo que está aprobado. Claro, y ahora vamos a aprobar un concierto para Cataluña sin referéndum. Sí, claro, porque no será un concierto, será un concerto. No, me da lo mismo, es lo mismo. Es el mismo concepto, es un concierto porque va a haber un cupo, punto. Y por lo tanto va a haber una transferencia de parte del dinero. Pues que la aprobemos. Yo estoy de acuerdo, venga, vayamos a un referéndum, hagamos un referéndum para ver si los españoles aprueban, como aprobaron en el caso vasco, lo aprueban también. Pero yo pondría una condición, que Madrid lo pueda hacer también. Claro, pues es que si se aprueba eso, entonces vamos a aprobar todo, absolutamente porque todo. Todas no pueden, las que sean deficitarias no pueden pedir. Porque entonces no se comen los mocos. No, claro, pero el gran problema está en que vamos a traspasarle unos derechos a Cataluña, pero no nos quedamos con las obligaciones. Y ojo, también sabéis que se lo ha parado Sumar y se lo ha parado Podemos, el que se haya ya cerrado el acuerdo con los vascos, con el gobierno vasco, el que ellos recauden
las pensiones. Ahora les van a dar la recaudación de unas cositas muy pequeñitas, es decir, de una parte de las cotizaciones sociales. Pero lo que quiere el PNV es recaudar el 100% de las cotizaciones sociales, recaudarlas. Y quedárselo. Y quedárselo. Claro. Y que le mandemos lo que falte para para pagar las pensiones. Ah, bueno, coño, cojonudo. Eso quiere decir que no se ha visto cara de imbéciles, Sí, claro, y que realmente pero la tenemos. es que, realmente la tenemos. Es Pues que lo nada. que estamos hablando son de 9.500 millones de déficit en Cataluña y de 6.000 millones en el País Vasco. Y se lo vamos a tener que pagar entre 38 millones de españoles mientras ellos disfrutan de los beneficios de la recaudación del IRPF, del impuesto de sociedades y del IVA, y de los impuestos de sociedades no, del IVA y de los impuestos Tienes que especiales. explicarle algún día a los españolitos medios, Pero ya sobre está todo a bien, los españolitos que han votado al PSOE, cuánto le cuesta a un españolito medio votar al PSOE o a Pedro Sánchez, cuánto le cuesta al año, porque igual alguno se escandaliza. Buena idea. Para septiembre. Toma Buena nota. idea, la preparo. Sí, además me han dado una idea cojonuda, o sea que Porque además me eso la apunto. la sí, puedes sí, diversificar sí, en sí, muchas sí. cosas. Sí. No te preocupes que me tomo nota. O pero incluso otro enfoque que yo como vecino, yo voto el PP, por ejemplo, que no es mi caso, pero podría serlo, alguna vez lo he hecho. ¿Qué me cuesta a mí que el tío que tengo arriba vote al PSOE? Porque ni siquiera soy yo, sino que es el de arriba. ¿Qué me cuesta a mí que vote al PSOE? Pues igual me cuesta 5.000 euros al año. La gracia de que vota al PSOE. posiblemente. Pues también es bueno para saber Es que- lo que le tengo que decir al vecino de arriba cuando me dice que vota al PSOE. Es decir, 2.500, chaval. fijaros, mayo, 25.000 millones. Si sumamos otros 5 meses, 10 meses, son 50.000 millones. Pero hay que añadirle las pagas extras del mes de junio y del mes de diciembre. 60 y tantos mil millones, camino de los 70.000 Si te millones de acuerdas, déficit. aquí ya, Esto es una pero barbaridad. aquí O sea, ya salió hace tiempo de que, y además en este caso la idea no es original mía, pero yo la vi reflejada en la realidad, que no sufráis porque Cataluña quiera independizarse, en el País Vasco quiera independizarse, porque no son idiotas. O sea, lo que quieren es hacer lo del veinteañero de ahora, que es papá, dinero que me voy de fiesta. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, hay que conseguir una independencia total, menos en lo que es dependencia económica. sí, menos las pensiones. No, de pensiones, y si tengo un agujero de un extra, también. Y si pasa no sé qué, también. Y si hay que primar la electricidad, también. O sea, independencia de hecho, pero no de derecho, porque me interesa que el cordón umbilical funcione. Esto Ya es una está. salvajada. No sé qué me querías preguntar. No. Te quería preguntar que en la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, precisamente, si era la gestión o era el cobro, que es la gestión del cobro, pero no la gestión del pago. O sea, por lo tanto, eso es lo que quería. Ahora, yo en este tema creo que lo que no puede ser, y además es imposible, ¿no? Pero realmente, si todo esto es así, pues los señores, Europa tendrá que mandar a los señores de negro cuanto antes, que ya lo debieron haber mandado, porque si hay algo, hay cosas que reprochar al señor Rajoy, es creer que él los podía parar. Los paró y creyó que podía meter en cintura, no. Este es el error que cometió grandísimo, desde mi punto de vista. Vamos a continuar hablando de asuntos económicos, pero después de la última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Seguimos dando caña recta final del programa y atención porque el tercer problema crónico más importante durante el envejecimiento es la hipoacusia. Vamos a hablar de ello con Eduardo Mora. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eduardo. Pues sí, la verdad es que la pérdida auditiva, que es lo que se llama hipoacusia, es una de las causas crónicas y que la ventaja de que tenemos de vivir tantos años, pues es uno de los problemas que casi, pues eso, más de un 60% a partir de los 70 años tienen hipoacusia. Pero hoy queríamos un poco, que para mí es despedida de verano hasta finales de agosto, pensar en los que conviven con las personas que tienen hipoacusia.
Entonces, porque muchas veces, igual que cuando se convive pues, con cualquier otra persona con algún tipo de deficiencia o de discapacidad en este sentido, aunque la hipoacusia no se considera una discapacidad como tal, se dedica pues, un umbral de calidad auditiva menor de la media en ese sentido, pero sí que tenemos que saber cómo actuar con ellos. Hay que mirarles, cuando se habla hay que mirarles a la cara, o sea, mirándoles de frente, pero no porque ellos vayan a notar la forma de hablar, sino porque los audífonos ya más modernos, como tienen esa capacidad inteligente, bueno, más o menos llamada inteligente, de seleccionar por qué zona viene la audición, pues normalmente potencian la audición en el ángulo de mirada de la persona que lleva el audífono. Entonces, si le estamos hablando por detrás, va a saber que le estamos hablando, porque por supuesto también tienen capacidad auditiva por esa zona, pero en cambio no entiende el grado de inteligibilidad, el grado de entendimiento de las palabras de las conversaciones es mucho menor. Entonces, si yo llevo un audífono en este oído, por ejemplo, porque solo tengo pérdida en uno, lógicamente si voy a un restaurante no me pongo con la pared aquí, me pongo con la pared justo en el otro contrario. Y en ese sentido, intentar, ya digo, por supuesto vocalizar, hablarles con un tono, no gritarles, hablarles porque también molesta cuando se les grita, hablar con un tono normal, vocalizando bien y sobre todo mirándoles a la cara. Sería un poco las dos cositas que tenemos que tener y un poco paciencia. Yo siempre digo que a los que conviven, porque hay veces que, ¿saben? El problema que se tiene cuando se tiene pérdida auditiva no es que no se oiga, sino que no se entiende. Eso es lo que comentamos aquí de vez en cuando y realmente hay que tener un poco paciencia con las personas que tienen, igual que si llevan gafas y no ven bien la pizarra, pues ya tenemos para que se les acerque un poco dentro de la clase, pues las personas que llevan audífono, pues hay que saber con ellos, porque el audífono cubre casi todo, pero el grado de satisfacción realmente es muy, muy alto con los audífonos modernos y bueno, yo creo que ahora viene una etapa en la que incluso los que lleven audífono van a oír mejor que los que no lo llevamos, porque les va a traducir, les va a decir, o sea, todo el tema de la inteligencia artificial ya está llegando eso ha llegado para revolucionarnos. Yo creo que sí, que además es que en las pruebas y los estudios que hay es maravilloso. O sea, que por supuesto el que lleva audífono ya no lleva cascos para oír la música, ni lleva cascos, o sea, y no desconecta el teléfono. No, claro, dice conecta y se conecta a la llamada de las personas que quieren y todo. Y si le preguntas una cosa a Siri o a ella, se lo preguntas al audífono y te lo contesta. Entonces quiere decir que ya realmente hay unas calidades que en muchos casos, pues depende también un poco cuál sea la actividad. Una persona a lo mejor de edad avanzada que tiene una actividad familiar normal, pues no necesita ni la cuarta parte de todas esas cosas que puede hacer un audífono, ¿no? Paciencia decías tú, Eduardo, pero también observar un poquito, ¿no? Que ahora aprovechemos el mes de agosto, que nos vamos con la familia, que estamos un poco más descansados, que nos olvidamos también de las prisas, que observemos bien precisamente para poder detectarlo si alguien en nuestra familia lo padece. La persona que lo lleva, y si es, ya digo, es mayor, es un abuelo, vamos a llamarle cariñosamente, si ahora va a ver a los nietos y va a convivir con ellos en una casa, que todo el mundo tal, que en España se habla muy alto y gritamos mucho y eso, que tengamos en cuenta que estamos conviviendo con una persona con audífonos y ese tipo de audífonos los regulamos, o sea, nos vienen ahora en estas épocas muchísimos que dicen, oye, me voy a ir a un mes fuera, que me voy a la casa de la playa y voy a estar allí pues conviviendo con mucha gente y se regula, se ecualiza, que se llama, como cualquier equipo de música, para que la audición sea más en ese entorno que cuando estamos viviendo a lo mejor solos o con una persona nada más, en el que el nivel sonoro de la casa es mucho más bajo, ¿no? Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Les recuerdo las promociones especiales por ser espectadores o socios del Club de Amigos, 2x1 en audífonos. Un placer y nos vemos a la vuelta de tu verano. Que disfrutes y que descanses. Y merecido. Bueno, esta semana se han cumplido además 2 años de la victoria, de aquella victoria del Partido Popular, atención, del Partido Popular en las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, desde el Partido Socialista han querido volver a mostrar que los que ganaron las elecciones, o dejarlo caer sin decirlo específicamente, fueron ellos. El 23 de julio de hace 2 años, España decidió seguir avanzando, decir no a la derecha y a la ultraderecha y apostar por una mayoría progresista. Frente a los gritos de los intolerantes, las urnas nos dieron la razón
y una mayoría de españoles acudió y dijo con su voto que querían seguir en la senda de los derechos y los avances, de la igualdad y el feminismo. El 23 de julio apostamos por la convivencia, por convertir a España en el principal motor económico entre los países desarrollados, por mantener una voz fuerte en Europa. Hoy más que nunca reivindicamos lo conseguido durante estos 7 años de gobierno progresista. Gracias, PSOE. No sale curiosamente en este vídeo ni Santos Cerdán ni Begoña Gómez, pero en fin, sí que es cierto que han sido 2 personas que han estado, las 2 están siendo investigadas por la justicia, y si les parece vamos a ver lo que han sido estos 2 años de Pedro Sánchez, de nuevo en el Palacio de la Moncloa. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. La legislatura comenzó con tono humorístico en el Congreso. Por mucho que se lo repetían, dimitir, marcharse. ¿Por qué no dimiten hoy mismo? El gobierno Frankenstein caminaba. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Pero una de sus patas se caía y usaron una histórica amnistía a los independentistas como muleta, aunque siguen sin presupuestos, y empezó el desfile por los banquillos judiciales de su hermano, el de su esposa, que le provocó 5 días de reflexión, y el de los 2 últimos secretarios de organización. Uno de ellos ahora duerme en prisión. Le tocó una dana donde le llovió de todo días después. Hubo un apagón y los fallos en los trenes se normalizan. Los jueces colgaron sus togas por unas horas. Se negoció competencias migratorias con Cataluña mientras que la crisis no cesaba en Canarias. Y ahora la legislatura hace aguas mientras muchos se bajan del barco. Y en el extranjero se aparta de los focos. Si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Siempre hay problemas con España, porque España no quiere pagar eso, lo que creo que es muy injusto para el resto, honestamente. E incluso hasta un primer ministro israelí con orden de detención de la Corte Penal Internacional repudia al presidente español. Y todo esto únicamente en 2 años. Bueno, es muy complicado intentar resumir lo que ha sucedido en estos 2 años en apenas unos minutos, pero ahí van unas pequeñas pinceladas. En fin, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, porque allí Martín Outeiriño se ha desalojado a un grupo de unos 50 menores en un avión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, pues ayer a las 2:30 del mediodía, 52 adolescentes de entre 10 y 15 años eran desalojados de un vuelo de la compañía Vueling, por presuntos mal comportamiento, cánticos, gritos y demás. Alegaban desde Vueling que este suceso ponía en riesgo la integridad del aparato, la seguridad del vuelo y del pasaje, por lo cual el comandante pues, procedió a alertar a la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia, que intervino de una forma un tanto brusca, lo podemos ver ahora mismo. Era detenida la monitora de 21 años con estas imágenes. No sé si tenemos sonido ahora mismo. De todos modos están hablando... ¿Es una monitora esa? Esa es la monitora, la que está en el suelo, efectivamente, está siendo engrilletada por la Guardia Civil, pues, de una forma un poco, bueno, fuerte, ¿no? Porque no deja de ser una monitora de un grupo de infantes de entre 10 y 15 años, de un campamento de verano, de un colegio francés, pero bueno, la mayoría de los alumnos son judíos. Y esto desataba un pequeño conflicto, ¿no? Una especie de acusaciones de antisemitismo que no han tardado en llegar a Israel. Esta misma noche el ministro de la diáspora y de lucha contra el antisemitismo de Israel, Amihai Chikli, posteaba en Twitter, hacía hasta la siguiente declaración, aludiendo a que van a intentar aclarar cuáles son los hechos. De todos modos están totalmente indignados por la respuesta de Vueling de desalojar un vuelo con 50
con 50 niños que regresaban a su casa por un campamento en periodo estival y lo califican de desmedida la reacción, ¿no? En tanto que para desalojar un vuelo se tiene que dar un caso de auténtico riesgo de violencia para el pasaje y para el aparato, una especie de... Que el capitán decida. Decide el comandante, está claro. Estrellado, claro. Bueno, pero es que se ve a diario prácticamente vuelos con destino a nuestras zonas turísticas llena de hooligans que no requieren de la intervención. Es más, yo hablaba con conocidos, ¿no?, que pertenecen a líneas aéreas o sobrecargos, son personal de cabina, que me dicen que para que se dé una intervención de este tipo tiene que ser una situación muy grave, es decir, tiene que alterarse de alguna forma los equipos de seguridad, pues eso, acceder a los compartimentos donde se guardan los chalecos salvavidas debajo de... Que por otro lado es la reacción de Vueling, ¿no? Ellos emitían un comunicado esta misma mañana, tarde para lo que supone desalojar a 50 menores de un avión con sus padres esperando en Francia y otros en Israel, porque hay algunos que son ciudadanos de Israel, pero que estudian en Francia, y esa reacción pues no tardaba en llegar. Aluden a eso, a un riesgo, un comportamiento que pone en riesgo la integridad del vuelo y la seguridad para los pasajeros. No sé qué riesgo pueden tener unos niños de entre 10 y 15 años para un aparato cuando un comandante sale a la cabina para dar una voz o dar una orden. Normalmente los niños, como me dicen amigos que están en el sector de la aviación, todos los niños acatan una orden de un comandante de una aeronave. Entonces, pues la reacción ha sido en parte desmedida. La Federación de Comunidades Judías de España ha levantado el incidente y ha instado a Vueling a aportar pruebas efectivas de que se han dado esas situaciones de riesgo para el avión. Además, el Movimiento contra la Intolerancia, que es una asociación que se dedica a perseguir el antisemitismo en España, ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en Valencia por un presunto delito relacionado con el trato degradante, discriminación por motivos religiosos y la vulneración de derechos del menor. Esta misma mañana también el Ministerio de Asuntos Exteriores hacía un comunicado pues también interpelando a Vueling para que presentase esas pruebas que pudiesen justificar esta acción desmedida que ha causado una situación de tensión para los jóvenes, ¿no? Muchos se tenían que quedar en hoteles de la zona para regresar esta misma mañana. Ya están todos de camino a Francia o a Israel con sus consiguientes conexiones, pero bueno, no ha dejado de suponer una especie de trauma para unos muchachos de entre 10 y 15 años. Bueno, desde luego, lo que está claro es que tenemos suficientes problemas con Israel como para encima sumar más polémicas que sucedan, aunque sea competencia de Vueling, que sucedan en territorio español, eso sin duda. En fin, Martín. Sin ver las imágenes de lo que ha pasado, o sea, yo he visto 50 niños y hay 50 niños encabronados que los cuadras en un segundo y hay 50 niños encabronados que no los cuadras ni en 3/4 de hora. Entonces, bueno, como he visto, he sido profesor 20 años y depende, pues puede pasar de todo. Claro, y 50 niños encabronados te pueden jorobar un avión y lo que quieras, pues compones acorde de arriba abajo. Bueno, y si la monitora no da para más, lo que es raro es que haya una monitora que sea la directora del colegio o del campamento y que no tenga capacidad para tenerlos tranquilos después de un campamento. Pero a veces hay gente que no la tiene. Ha habido testimonios de personas que estaban en ese mismo vuelo que alegaban que los muchachos efectivamente entraron cantando canciones en hebreo, pero sin más, sin alterar el orden del vuelo, simplemente pues como unos niños que regresan de unas vacaciones en la costa española, ¿no?, que vuelven a sus hogares con cierta excitación y pues que tampoco eran conscientes de que podrían estar haciendo un daño a un aparato. Si es cantar no es problema. Lo que resulta es porque los ingleses de 20 y pico años cuando vuelven de Ibiza no es que canten, es que vomitan en el pasillo, porque vienen borrachos como cubas, o sea que... Y cantan lo que no está escrito. Bueno, aquí lo dejamos, Martín, gracias por esta información. Gracias, Alba. Bueno, antes de terminar el programa con otros datos interesantes que nos ha preparado también Riera, les cuento, mientras tanto, unas novedades que aparecen publicadas en prensa. En el Confidencial encontramos cómo Junts estaría ya presionando a Carles Puigdemont para exigir a Pedro Sánchez la alcaldía de Barcelona como pago. Diferentes sectores del partido estarían buscando que se negocie con el gobierno para poder así recuperar poco a poco, no solo en la alcaldía de Barcelona, sino en otros puntos de poder político para, pues eso,
frente al crecimiento de Alianza Catalana. Ya saben que Alianza Catalana, además, esta misma semana está en boca de todos después de lo que ha aprobado Sílvia Orriols, mejor dicho, de lo que ha prohibido, que es el uso del burkini en la piscina municipal de Ripoll, y desde luego parece que este partido está cogiendo muchísimo impulso y muchísima fuerza en Cataluña, precisamente con esto, con el discurso de la inmigración ilegal. También El Mundo, porque esta semana les hemos contado cómo igual querían crear algunos partidos de la izquierda una especie de frente popular uniéndose todos ellos. Bueno, pues Sumar y Podemos ya lo han descartado completamente. Dicen que son incompatibles para poder sumar entre ellos una coalición. En fin, Riera, esos últimos datos que nos has preparado que también son interesantísimos. Sí, vamos a ver. Es decir, lo que voy a mostrar aquí es decir, algo que es o una paradoja económica o una supermentira. Entonces, yo primero lo quiero tratar como paradoja, es decir, algo que bueno, pues no se cuadra de ninguna manera, y es, vamos a ver, el Estado español acaba de publicar a día 31 de mayo también, y que tenemos un superávit de caja, que generamos 747 millones de superávit de caja. ¿Cómo se calcula el déficit o superávit de caja? Muy sencillo. Es decir, cuánto he ingresado, es decir, en estos 5 meses, cuánto he pagado en estos 5 meses y, por lo tanto, las diferencias entre ingresos y pagos son positivas. 747 millones que tengo de más dinero en caja. ¿Bien? Déficit contable. Nos dicen que tenemos un déficit contable de 10.075 millones. Bien, ¿qué significa el déficit contable? Es decir, los gastos y los ingresos, están todos los cobrados y los devengados pendientes de cobrar, y los pagos están todos, y los gastos, todos los gastos, incluso aquellos que todavía no se han pagado. Entonces la diferencia la realidad. Sí, exacto. Eso sería la realidad. Exacto. La realidad es que nos dicen que tenemos un déficit contable de 10.000 millones. Y simultáneamente esto nos lo dice el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Y por otro lado nos dice el Banco de España, la deuda en ese mismo periodo, es decir, ha crecido en 61.582 millones. Entonces la pregunta es, a ver, ¿dónde me he perdido? ¿Cómo es posible que teniendo un superávit de caja, teniendo un déficit contable máximo de 10.000 millones, haya necesitado pedir prestados para pagar 61.582 millones? ¿Dónde está? O sea, ¿qué ha pasado? Porque no tiene ningún sentido. No puede haber pasado nada. Es imposible, simplemente es imposible. Hombre, pero eso es lo que ha pasado. Pero es imposible. O sea, luego, ya se ve que un dato es mentira. Evidentemente. Esa es la conclusión que quería. No puede haber pasado nada. No hay. Exacto. Es decir, bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuánto cuesta eso? Me dice, 1 euro. Y pregunto al de al lado, al tío de la misma tienda, ¿cuánto cuesta euro? 100. ¿Cuánto cuesta eso? 100. Uno de los dos se equivoca. Está, no. Bueno, uno de los dos miente. O miente, vamos, sí, se equivoca. Si fuera otra gente diría se equivoca. Lo que quiero decir es que los 10.000 millones... O sea, el déficit de caja puede ser, como no hemos pagado a nadie, pues estupendo, pues lo sale superávit, no pagamos. Ahora, no estamos contabilizando, porque claro, es decir, para haber pedido 61.000 millones para pagar, para tenerlos para pagar, es que el Tesoro sabe que va a tener que pagar, y por lo tanto que el déficit contable es mentira. Esto es lo que quiero decir, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna paradoja, nos están engañando. Es que nos están engañando, y nos están engañando desde el Ministerio de Hacienda, porque es el que tiene la responsabilidad de la contabilidad nacional y a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Tenemos las cuentas falsificadas, es falso. Punto, ya está. Y nos están engañando. Pues fíjense que no hemos hablado hoy de mentiras en el programa. No, claro. Es que, pero bueno, vamos a una mentira en la contabilidad nacional. Ojito, que la mentira política hasta ahora no tiene coste. Hasta ni ahora, penal, porque ni esta penal, mañana, José Ramón, de hecho te quería preguntar por ello, leíamos en Voz Populi cómo desde Europa se están acumulando muchos expedientes sancionadores por abusos legislativos. Entiendo también que en estos datos están siendo conscientes de ello. Vamos a ver, si están siendo conscientes, no han iniciado un procedimiento. Hay procedimientos que se han iniciado sobre el tema de los fondos europeos, sobre determinados temas de los fondos europeos. Hay expedientes abiertos, pero no
sobre la... Eurostat todavía no ha tomado la decisión de elevar, es decir, a la Comisión Europea en la falsificación de datos. Y yo lo que estoy haciendo con todo esto es intentar movilizar a los partidos del arco parlamentario españoles para que esto se lo lleven a Bruselas, para que desde Bruselas se inicie la petición de información, la apertura de un expediente desde la Comisión Europea. Ese es mi objetivo, no tengo otro. Mi objetivo al denunciar con estos datos es a ver si el Partido Popular y Vox se quieren dar por aludidos, es decir, eso lo suben a sus grupos parlamentarios en Bruselas y desde Bruselas, es decir, desde el Parlamento Europeo, bien desde Patriotas o bien desde el Partido Popular Europeo, se le exige a la Comisión Europea que inicie la apertura de un expediente. Que llegaran tarde ya. Bueno, porque eso, si hubieran empezado al principio, nos hubiéramos ahorrado lo que va a tener que ser después. Exacto. Yo mi obligación es, cuando lo detecto... Obligación tampoco. Bueno, tu devoción, diríamos. Bueno, pero moralmente, si detecto esto, y vuelvo otra vez a mi primer discurso esta mañana, ética y moralidad y principios. Yo lo siento, pero mi ética, mi moralidad y mis principios me obligan a colgarlo encima de la mesa y a comunicarlo a los partidos del arco parlamentario. Y no tenemos tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Y gracias también a todos ustedes. Hasta aquí llega mi temporada porque Dando Caña continúa, se quedan en las mejores manos. La semana que viene les acompaña desde esta misma mesa don Julio Ariza. Gracias a todos ustedes por elegirnos. Ha sido un viaje de nuevo precioso. Les veo a finales ya del mes de agosto, que ahora toca descansar un poquito, relajarse para volver luego con las pilas muy cargadas. Les recomiendo que sigan viendo la tele, esa televisión que va a seguir durante todas las próximas semanas con una programación que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. También que lean, que ya saben que el otro inicio de año también se produce ahora, que muchas veces nos marcamos propósitos en enero, pues ahora en agosto paren un poquito, reflexionen, piensen y creen hábitos como la lectura, para así ya en septiembre tenerlo hecho. Gracias por estar, gracias por confiar, por quedarse. Gracias a todos ustedes y que descansen. Adiós.